Don Javier Barraicó ya no necesita presentación porque su persona misma ya es una presentación en sí. Es muy conocido pues, por los libros que ha escrito también. Ha hecho da muchas conferencias presenciales y también por medio de YouTube. Bueno, tiene muchas entrevistas por ahí. Y en esta ocasión he invitado a Javier Barraicoa para que nos hable sobre un tema. Procuremos ser breves en esta pequeña entrevista, porque como ahora está muy de moda el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, entonces se van diciendo una serie de cosas. Quizá de alguna manera, pues claro, uno se inclina más a una parte, otro más a otra parte. Quizás no hay un criterio objetivo al momento de analizar, ¿no? Entonces, con esta entrevista, procuro que don Javier, que tiene conocimiento de todo esto, nos dé un poco de luz explicándonos cuál es el problema realmente entre Ucrania y Rusia, pero con sus antecedentes históricos y también el problema ideológico, porque yo creo que aquí no solamente es un problema entre Ucrania y Rusia, sino hay de por medio muchos más países u organizaciones que están detrás de todo esto, ¿verdad, don Javier? Pues sí, la verdad es que estamos primero ante un drama, evidentemente. El problema es descifrar este drama. Yo reconozco que en algunas entrevistas, antes de que estallara el conflicto, me preguntaban y yo decía, no, hombre, es imposible que Rusia se lance a una aventura de este nivel que vaya a desestabilizar la propia Rusia, el mapa geopolítico. Me equivoqué, o sea, lo reconozco, pero también me hizo sospechar bueno, en los trasfondos a veces hay cosas que se nos escapan y no podemos como visualizar lo que va a pasar precisamente porque hay otras fuerzas que ahí se nos escapan, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se pasa a un estatus de geopolítica, eh, eh, se supera lo que son las ideologías. Se ha comentado y es verdad, que Rusia, la Rusia de Putin, no deja de ser pues una sucesión que todavía no ha renegado de su pasado soviético, pero también es verdad que el imperialismo soviético no dejaba de ser pues una prolongación del espíritu de imperio zarista. También es verdad que dentro de Rusia Moscú es llamada la tercera Roma, que es cuando se escinde el imperio latino y el imperio oriental. Pues Constantinopla se arroga ser Roma, ser la segunda Roma, ser el centro de la cristiandad, y cuando es conquistada por los musulmanes, pues el patriarcado pasa a Moscú, y Moscú en ese momento quiere asumir como ese papel mesiánico que luego recogerá secularizadamente el comunismo. Entonces, eso nos da una idea de que Rusia siempre, durante siglos, se ha sentido de una u otra forma, sea de forma religiosa, sea de forma anticristiana, anticomunista, bolchevique, sea en esta Rusia de Putin, autocrática. Rusia siempre se ha sentido llamada a hacer algo en la historia, ¿no? Y hacer algo en la historia contra lo que para los orientales era la Iglesia latina, por tanto el mundo católico, que después eso se tradujo con los bolcheviques y el comunismo, pues que el error cismático de Occidente era la corrupción capitalista, ¿no? Y eso siempre ha creado como una frontera invisible que está ahí. ¿Cuál es el problema? Que los rusos son eslavos, pero dentro del mundo eslavo pues hay católicos como los polacos, una parte de Ucrania que son católicos uniatas, bueno, y hace que Ucrania y esas zonas que son grandes estepas, grandes llanuras, nunca hayan podido definir claramente unas fronteras, una identidad. Han intentado crear como una identidad nacional. Se puede decir que Ucrania actualmente, después de que la machacaron los bolcheviques con el Holodomor, con las matanzas de hambrunas, bueno, siempre hay una Ucrania que se siente tan envilecida por la antigua Unión Soviética que bueno, quiere separarse, ¿no? Y otros desde Rusia pues consideran que eso es parte de Rusia. Rusia nació en Kiev, en los Rus de Kiev, y entonces entramos en ese conflicto, ¿no? Dicho esto sería como la lectura
geopolítica plana, ¿no? Bueno, aquí hay un problema parece que de fronteras, pero hay unas cosas mucho más de fondo. Yo, que quiero mucho a los ucranianos y más a los ucranianos uniatas, que son hermanos nuestros y fieles a Roma, aunque de rito oriental, veo que en Ucrania ha sido utilizada por ciertos poderes que son, podríamos decir, mundialistas, guiados por Soros, ya desde hace tiempo, cuando cayó la Unión Soviética, pues en Ucrania hubo lo que se llamó la Revolución Naranja, que ya es la primera noticia que empezamos a oír hablar de Soros, que financiaba pues una serie de fundaciones que financiaban digamos, un vuelco de los gobiernos contra Rusia. Actualmente, el actual presidente es verdad que también ha sido financiado, no sé si él, pero sí una parte del movimiento que le llevó al poder y hizo que el presidente legítimo, que era rusófilo, pues marchara a Rusia. Y entonces ahí vemos que hay algo raro, ¿no? Si Soros quiere que Ucrania entre en Europa, ¿por qué es? Entonces, aquí empiezan ya las especulaciones y los problemas, y es complejo. Rusia siempre, de toda la vida, que tiene un sentido de imperio, ha tenido dos tentaciones, digamos. Una, renegar de ese odio a Occidente, y entonces lo hicieron algunos zares, como Pedro el Grande, que instala la capital en San Petersburgo, y es para occidentalizar Rusia y, digamos, hacer un gran bloque con Europa, o bien la tentación euroasiática que se ha llamado, que es la expansión hacia el mundo asiático, que sería como una especie de imperialismo que hoy lo vemos en esos pactos o esos guiños que se dan China y Rusia, ¿no? Y entonces, para los proyectos del mundialismo, el mundialismo liberal, diseñado por gentes como Soros, por los demócratas norteamericanos, por los ingleses, para todos ellos hay un peligro evidente, que es que Rusia, digamos, se uniera a Europa y estaba a punto de unirse a través de un cordón umbilical que es el gas, el gasoducto, dos líneas de gasoducto que tendrían que entrar directamente a Alemania, ya no pasando por Ucrania, pero esto se ha cortado. Esto siempre Soros estuvo en contra, Estados Unidos en contra. ¿Por qué? Porque eso crearía, digamos, una relación muy potente entre Rusia y Alemania y crearía un eje de poder geopolítico donde Estados Unidos y donde Inglaterra ya no pintarían nada. Inglaterra, recordemos que ha salido de la Unión Europea, ha entrado en alianza otra vez con Estados Unidos estratégica, y entonces esta guerra parece que ha sido como una trampa, ¿no? de promover que Ucrania se independizara de Rusia o se apartara de Rusia, humillando a Rusia. Entonces Rusia se siente como atrapada, ¿no? Y entonces esto es lo peor que se le puede hacer a Rusia. Porque Rusia... ¿Hace cuánto tiempo aproximadamente fue la independencia de Ucrania? Bueno, la independencia se consigue en el 91, cuando cae la Unión Soviética. Uh-huh. Es por eso que Rusia, digamos, según he escuchado que dicen algunos, usted también antes lo ha dicho, que Rusia siente que Ucrania es suyo, ¿no? De alguna manera, que es, no sé si el interés principal es eso, recuperar un territorio que ellos sienten que es suyo, o detrás hay más intereses. Porque también hay ucranianos que se sienten rusos como tal y están de acuerdo que se unan con... El porcentaje no se sabe, si habrá más ucranianos que quieren, sé que son prorrusos o no son prorrusos. Claro, ese es el problema, que es un país que está como la conciencia nacional se ha ido forjando a través de una reacción contra, digamos, todas las brutalidades que se hicieron contra el pueblo ucraniano en época de los bolcheviques, ¿no? Incluso algún general ucraniano que cuando los nazis o los alemanes van a invadir Rusia de Stalin, entran por Ucrania, le dan armas y entonces él se va a Ucrania y ni quiere estar con los alemanes ni con los rusos y lucha por crear una unidad política independiente. Esto lo hemos visto en la historia reciente del siglo XX varias veces en Ucrania.
es una situación complicada porque, digamos, es un nacionalismo, yo creo que es un patriotismo en buena parte sano, pero que no deja de ser también una reacción no de amor, sino un poco de rechazo hacia lo que es Rusia. Es verdad que el mundo ruso es muy complicado porque el patriarca Kirill de Moscú, por ejemplo, ha apoyado totalmente a Putin. El mundo ortodoxo en ese sentido es muy nacionalista prorruso. No se ha solucionado, hay una herida muy abierta entre la iglesia ortodoxa uniata, la católica, digamos, y la iglesia ortodoxa de obediencia a Moscú. Y entonces hay gente que habla ruso y es ucraniana, profundamente ucraniana, gente que habla ruso y se siente rusa, hay gente que habla ucraniano y se siente rusa, y gente que habla ucraniano y se siente ucraniana. O sea, hay como muchas fracciones, muchos estratos, y entonces por eso el sentimiento nacional ha sido más por reacción a los sufrimientos que no, digamos, a una construcción histórica coherente y esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que Estados Unidos, bueno, aquí todos están jugando, tanto Rusia como Estados Unidos, como Europa se encuentra ya como muy descabezada, y yo creo que es como su última gran reacción, está haciendo su canto de cisne para intentar tener un papel en el mundo, en la geopolítica. Pero el problema, yo lo que sospecho es que Rusia, o Putin al menos, sabe que Ucrania va a ser muy difícil una reivindicación total, porque hay una parte de Ucrania, la del este, que es profundísimamente nacionalista, patriota, antirrusa, y tú ya no puedes, como antaño, que se ocupaba un país y ya está. Hoy es complicadísimo tener toda una población en contra, gobernarla, dominarla en medio de una Europa pues democrática, llamémosla de alguna forma. Está Letonia, está Estonia, Polonia tiene una frontera brutal con Ucrania y está acogiendo a todos los ucranianos y los va a apoyar, que por cierto, en los telediarios dicen, es fantástica la labor que hacen los polacos. Claro, es fantástica porque son católicos y están acogiendo en la frontera a los pobres ucranianos, ¿no? Cosa que van a Moldavia, van a otros sitios, ya no son acogidos tan bien, ¿no? Pero bueno, dicho esto, estamos en un peligro, porque si esto se sale de madre, si eso se desmadra, hay un pacto China-Rusia, que sería que si Estados Unidos no le deja meter mano a Ucrania, a Rusia, pues Rusia apoyaría la invasión de Taiwán. La invasión de Taiwán, que la reclama China, la China comunista, desde que la revolución comunista, ¿no? Y entonces Estados Unidos, su eje geopolítico, siempre, bueno, los últimos años, está claro que es poco a poco abandonar Europa, poco a poco que Europa pague el gasto de la OTAN y Estados Unidos desplazarse al Pacífico, que es donde va a estar el eje económico geopolítico mundial. Y entonces, evidentemente, no le interesa, está atrapado Estados Unidos, porque si ahora se mete en conflicto en Europa, no podrá atender al Pacífico. Si China invade Taiwán, la apoyará Rusia. Y entonces aquí se va a dilucidar en el fondo quién va a tener el poder geopolítico en breve tiempo, 5 años o menos, ¿no? Y entonces Estados Unidos, como siempre, tiene una visión globalista muy particular. Ellos tienen que seguir siendo la potencia mundial. Pueden haber tendido la trampa de Ucrania a Rusia para que Rusia, digamos, se estrelle. Que también Europa se conciencie que tiene que pagar. Ya, de hecho, Alemania ha dicho que va a duplicar sus presupuestos de armamento, cosa que era impensable, porque Alemania siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema bélico siempre lo ha tenido en segunda mano, muy acomplejado. Cuando fue desnazificada, y entonces siempre hay como una especie de complejo de pueblo opresor, y entonces nunca han querido intervenir a nivel internacional, pero ahora parece que Alemania de repente despierta, puede volver a guiar Europa, y bueno, y a partir de ahí veremos a ver qué pasa, ¿no?
que puede pasar cualquier cosa. Yo dije que al principio me equivoqué completamente porque pensaba que simplemente que Putin quería apoyar las zonas rusófilas y posiblemente anexionárselas, pero que dejaría el resto de Ucrania. Ahora, ya metidos en una guerra de ciudades, con muertes de civiles, una guerra también mediática, informativa brutal, Rusia, como se sienta acorralada, en Rusia siempre su animal totémico es el oso, ¿no? Y se siente acorralada, pues era capaz de hacer cualquier burrada, ¿no? Eh, mm, pero también, ojo, que Rusia puede haber jugado, y aquí es la complejidad de la geopolítica, puede haber jugado a, teóricamente, tener un problema en Ucrania y así tener distraído a Estados Unidos y al resto del mundo de otros intereses. ¿Y cuáles son los intereses de Rusia? Un interés básico es el control de Siria y de Irak, de Oriente Medio, porque con la excusa de que hay cristianos ortodoxos, se permitió cuando el ISIS iba a tomar Siria, iba a caer al-Assad, iba a caer todo el régimen sirio. Recordemos que el ISIS estaba financiado por la CIA, formado por la CIA, armado por la CIA, y estaba a punto del Estado Islámico de devorar Siria. Y gracias a los rusos se ha salvado Siria, se ha salvado los restos de Irak y Estados Unidos se ha retirado de esa zona. Insisto, porque la idea de Estados Unidos es que Oriente Medio lo quiere controlar desde Marruecos, que lo ha convertido en socio preferencial, nos ha abandonado a los españoles, Estados Unidos, curiosamente, y tiene un pacto con Arabia Saudí, Israel, y así tiene controlado una parte del mundo islámico. Y la otra parte, Rusia la quiere dominar en el Mediterráneo, Siria e Irak. Y luego es curioso que Europa, que entró con la primavera árabe, promocionó las revoluciones en el norte de África, cuando llega Libia y cae Gaddafi, todo eso se convierte en un pastizal que no entra ni Estados Unidos, Europa no se atreve a entrar y los únicos que han ido ahí son los rusos, porque esa es la puerta, Libia es la puerta para todo el sistema de gases, futuros gaseoductos del norte de África también. Y entonces, toda la situación de Ucrania, ¿qué hace? Que nos está haciendo centrarnos en Ucrania, ¿no? El problema es Ucrania y parece que es un problema de Putin y del presidente de Ucrania. Pero geopolíticamente puede estar ocurriendo perfectamente que las grandes, que se llaman placas tectónicas de la geopolítica, los grandes poderíos, países con poderío, pues hayan utilizado al pobre pueblo ucraniano, que está sufriendo lo indecible, para que, digamos, todo el mapa geopolítico cambie de golpe, ¿no? Y este es un poco, ya sé que es complicado para nuestros oyentes, pero aquí ya se nos escapa la ideología, digamos, de que si este es más autócrata o más comunista o más liberal, sino que yo creo y se entiende mejor desde la perspectiva teológica, hay como una lucha por el dominio mundial, ¿no? Entonces, el mundialismo, ni siquiera el anticristo va a conseguir un mundialismo por unidad, sino por antítesis, ¿no? Por confrontación. El mal siempre funciona entre confrontaciones del propio mal, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que hay como dos universos, ¿no? El mundo liberal anglosajón americano que quiere su globalismo, Europa sobra porque Europa es el resto de la cristiandad y al final Europa tiene que ser como una pequeña isla sin ningún papel importante geopolítico para evitar que si algún día Europa se reencontrara consigo mismo y sus raíces, pudiera volver a ser como un foco de cristiandad. Y por el otro lado, pues ese mundo ruso que se lleva muy mal con los chinos, pero que no le importaría pactar con los chinos a cambio de tener esa esperanza de ser como un referente mundial, ese mesianismo oculto, ¿no? Bueno, oculto ese mesianismo que lastra, ¿no? Desde que Moscú fue la tercera Roma. Y entonces esto es las claves, yo creo. Ujú. Porque otras cosas también que se dice, que he leído, es que Rusia se sentía amenazada porque la OTAN quería anexionar a Ucrania, ¿no? Unir Ucrania, bueno, que Ucrania se uniese
a la OTAN. Entonces Rusia, claro, se veía en un peligro inminente, pues porque ya es la frontera y por lo tanto, pues dijo, no voy a permitir que una tierra que ha sido mía ahora se una a la OTAN, entonces yo me encuentro en peligro, claro, entonces en un momento concreto me pueden luego la OTAN, pues con una fuerza tremenda, me puede arrinconar, lo que sea, ¿no? Se mueven ahí muchos organismos y todo lo demás, entonces, por eso también previendo aquello, entonces Rusia reacciona y decide, pues Putin, empezar este bombardeo o la invasión de Ucrania. Sí, pero bueno, es verdad, porque ahora se están desarrollando lo que se llaman misiles ultrasónicos. Una base de misiles en Ucrania significaría que en 5 minutos, misiles y con posibilidad de ojivas nucleares llegarán a Moscú en 5 minutos. Lo cual se dice rápido, porque la capacidad de reacción contra los misiles en estos momentos es de 20 minutos. Con lo cual, esos misiles llegarían a Moscú y lo arrasarían. Y entonces, en ese sentido, pues parece que es lógica la postura de Putin, ¿no? También es verdad que en estos momentos Rusia no era un peligro, no es un peligro real para la OTAN, no es un peligro real, bueno, a menos que le dé por soltar las bombas atómicas, pero que no era un peligro real. O sea que ahí hay algo de conflicto que se ha impulsado, se ha movido, y no era peligro real, ¿por qué? Porque Rusia, primero, necesita vender gas a Europa porque no tiene industria, tiene un PIB que es más o menos el de Italia, o sea, es un país, tiene 142 millones de habitantes, pero el Producto Interior Bruto no llega al doble del español, o sea, tiene una renta per cápita bajísima. Es un país cuyos ingresos esencialmente son por hidrocarburos y por gas, y luego porque ha caído en la trampa de la Unión Soviética, de que la industria que tiene la arrastra porque es industria armamentística, o sea que es la carrera de cada vez tener mejores aviones, mejores misiles, mejores... Pero bueno, esto ya tenemos la experiencia que una industria que se fundamenta solo en lo bélico, al final es lo que pasó a la Unión Soviética y se acabó hundiendo. Y entonces, la Unión Soviética económicamente, estratégicamente es potente, claro, es evidente, geopolíticamente es muy importante, económicamente es muy débil. Y por eso era más fácil a Europa, como Europa, aliarse con Rusia, y Rusia lo único que necesita es como, y Putin, pues bueno, que le doren la píldora y que le digan que es muy importante. Bueno, estos personajes tienen un perfil siempre así de vanidad muy alto, pero bueno, en política y diplomacia, pues eso es lo que hay, ¿no? Y en cambio, en vez de eso, yo creo que contra la intención de Europa, que Europa le cuesta mucho tener una política exterior clara, una política defensiva clara, no quiere invertir en más del 1% del PIB en armamento, mientras que Estados Unidos invierte el 12% de su PIB en armamento, Rusia invierte el 20% del PIB en su armamento, China está en el 8%. O sea, que Europa tampoco quería hasta ahora mojarse en gastar en armamento. Entonces, yo creo que el lío lo ha montado Inglaterra. Inglaterra también quiere debilitar, evidentemente, a Europa, porque Inglaterra ha salido de Europa. Recordemos que Europa es una de las grandes ramas de la masonería. Sospechosamente, Macron ha querido tener un papel muy importante en estas negociaciones, y hemos de pensar que Francia no está en la OTAN, porque en la OTAN solo pueden estar países que no tengan ojivas nucleares. Por lo tanto, ni Francia ni Inglaterra están en la OTAN como tal, ¿no? Y entonces aquí ocurre algo curioso, ¿no? Que Estados Unidos mueve los hilos de la OTAN, pero los países de la OTAN, digamos, tampoco pueden desarrollar sus propios ejércitos, sus objetivos militares. Entonces, por eso yo creo que aquí estamos ante una trampa, ¿no? Una trampa mundialista, que la van a pagar el pueblo ruso, porque las medidas económicas van a destruir la poca economía rusa que había,
va a destruir Ucrania. Ucrania va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y luego veremos el papel de China. China será la gran aprovechada de esta situación, ¿no? China Mm. simplemente está agazapada, está esperando. En principio se ha casado con Putin, pero no del todo. Y esperará su momento, ¿no? Cuando llegue, vamos. Sí. Y otra de las cosas es la guerra que está haciendo a Rusia, ya me refiero al nivel, a nivel mediático, ¿no? Por medio de pues, los medios de comunicación, todo lo demás. Bueno, mediático, por una parte, los medios de comunicación, y luego también los países pues, que están quitando bueno, a todo lo que sea ruso, todo lo que suena ruso, empresas, han cerrado los aeropuertos a Rusia, por ejemplo, bueno, lo que se llama que no entre vuelos rusos a los países, de un sinfín de cosas, ¿no? Hasta causa Sí, un poco de gracia, un poco así de chiste, hasta, pero del Mundial ya le han sacado a Rusia para que no pueda ir, o sea, una serie de cosas, como usted dice, que en último término van a llevar a arruinar a Rusia sí, económicamente. sí. Pero eso también hace pensar que, claro, esto está pensado de alguna manera, no sé, o sea, calculado así, que Rusia se ha metido en esto, y claro, entonces ahora vamos a aprovechar o estaba premeditado ya para pues, hundir a Rusia de manera económicamente. Es decir, no sé, o sea, la propia Ucrania aquí se encuentra involucrada, pero a ver si simplemente es, no sé cómo se dice, ¿no? Ha sido utilizada Sí, para intereses de otros. a ver, el pueblo ucraniano es un pueblo muy sufrido, es un pueblo esencialmente campesino, es un pueblo que es verdad que estaba empezando a levantar cabeza económicamente. No es un pueblo conflictivo ni mucho menos. Y yo creo que Rusia, bueno, que Rusia, alguien, llamémosle X, la ha querido desplazar. O sea, era un obstáculo en la mundialización, ¿no? En el proyecto de mundialización. Primero, porque Rusia nunca va a renegar de su rublo, Rusia no va a renegar de, como hemos dicho, de su papel como mesiánico en la historia, como el sentido de imperio. Rusia sabe que tiene que recuperar parte de las repúblicas que se perdieron con la caída de la Unión Soviética porque son muy estratégicas en materiales, en tierras extrañas, en minerales, digamos, para la producción de todo tipo, de industria compleja, de comunicaciones. Entonces, arrinconar a Rusia es una y hundir a Rusia es un peligro. Yo no creo que si Rusia se viera absolutamente acorralada, que le diera el botón, ¿no? de las armas nucleares, porque siempre se ha dicho que la tesis de que la Guerra Fría nadie la va a ganar, por lo tanto nunca todos la vamos a perder y por tanto nunca se va a producir. Pero bueno, ya puestos, ya podría ocurrir cualquier cosa. Pero es verdad que es absurdo que ahora expulsen a Rusia o se le castigue de alguna forma cuando Estados Unidos invadía Camboya, invadía Corea, invadía esto, seguía jugando a las Olimpiadas y seguía y Estados Unidos ha derribado gobiernos en Hispanoamérica, ha derribado gobiernos en África. O sea que aquí nadie puede ir de purista y de esto, ¿no? Entonces, yo creo que Putin tampoco es un iluminado, un loco, como dicen. Es una persona, creo que bastante inteligente. Es una persona que sabe que, o sea, que el pueblo ruso puede aguantar, porque claro, se ha dicho, ¿no? Bastante bien dicho, que aquí se iba a medir dos cosas con esta guerra. Que Rusia, o sea, ¿quién iba a aguantar más? Si la pobreza que va a crear esto en el pueblo ruso, el hambre en Rusia, o el frío en Europa, porque claro, si no hay gas, y entonces los europeos me parece que no estamos muy capacitados para pasar frío. La democracia nos ha tontado tanto que por el gas somos capaces de lo que sea. Y además es curioso que mucha reacción europea, pero a través de Ucrania, que está en guerra, el gas sigue llegando a Europa
O sea, Alemania le está poniendo recortes económicos a Rusia, se les están poniendo toda una serie de trabas económicas, Europa, pero Alemania sigue pagando el gas ruso que le llega a través de Ucrania, ¿no? Entonces aquí dices, aquí está pasando algo muy, muy raro, ¿no? Eh, ya veremos. Esto normalmente, estos conflictos, hasta que no se han pasado y se ve realmente quién ha ganado y las intenciones y todo esto, no se puede acabar de dilucidar del todo. Mm. Y una cosa más, don Javier, en cuanto a los medios de comunicación, por lo menos yo no he encontrado ninguno que por lo menos hable bien de Rusia, claro, o por lo menos procure salvar y justificar, ¿no? Salvo por ahí algún escrito de algún periodista, como Juan Manuel de Prada, por ejemplo, que ha escrito algo, pero así en general todos más es, claro, hablar peste de Rusia. ¿Usted qué cree que es también una guerra mediática en ese sentido que se hace a Sí, Rusia? sí, sí. Bueno, estos son los que se llaman las guerras híbridas, que evidentemente ya desde la guerra del Golfo ya se dijo que para ganar una guerra en el terreno primero la tienes que ganar mediáticamente. Entonces lo que sí que se demuestra es que hay un potentísimo sistema de medios de comunicación controlados por muy pocas compañías, participadas por empresas que controlan a veces Soros o controlan los Murdoch o controlan, pero bueno, son 4 o 5 grandes corporaciones mediáticas, todas en el ámbito anglosajón, americano, y sean Antena 3, sea La Sexta, o sea, teóricamente cadenas más conservadoras o más de izquierdas, más socialistas, todas estamos viendo que están haciendo un discurso único, uniformado. Esto me recuerda mucho a la pandemia, como eran consignas que constantemente iban repitiendo los periodistas y evidentemente yo creo que ya no hay el espíritu crítico en los periodistas son mercenarios, se les paga, saben lo que tienen que decir, saben lo que no pueden decir y en estos momentos, claro, Rusia es verdad que ha intentado crear su propia red de influencia mediática a través de redes, pero no es tan potente. Tiene RT Televisión, tiene algunos canales, pero no tiene el potencial mediático. Entonces, claro, al final es muy fácil, lo hemos visto, carteles de Putin con el bigote de Hitler y tal, y esa imagen te sale en todos los telediarios, eso impacta en el inconsciente colectivo, ya se habla de los nazis, ya se habla de no sé qué, y ya está, ¿no? Y entonces ya se ha estereotipado un personaje que te impide penetrar en la complejidad del problema. Que yo insisto que creo que esta guerra en Ucrania, primero, yo creo que es injusta, pero hay que preguntarse quién ha engañado o ha motivado a que Putin invada Ucrania, ¿no? Porque ahí está, digamos, el verdadero culpable moral y realmente lo que se dice, pues el culpable intelectual de una guerra, ¿no? Porque a veces las guerras, pues las circunstancias te llevan a proclamarlas, pero porque alguien antes ha activado una serie de mecanismos que no te queda más remedio, ¿no? Entonces es lógico que en un plano geopolítico Rusia diga yo no puedo tener misiles de la OTAN a 5 minutos de Moscú, esto es evidente, y también que una población que quiere ser, digamos, independiente de Rusia, bueno, este es el problema, ¿no? Que integrarla en Europa, ni la propia Europa se atreve a integrar Ucrania por todos los conflictos que puede llevarle, ¿no? Porque tenemos luego Letonia, Estonia, Lituania, Lituania tiene que pasar su espacio aéreo para llegar a Asia, tiene que pasar por Rusia, sí o sí. Ahora, bueno, quiero decir que hay países que van de rebote, van a sufrir muchísimo, ¿no? Y eso también implica yo creo, a mi entender, que aquí se empezó un reseteo con el COVID, fuera causado por lo que fuera, pero aquí empezó un reseteo a nivel mundial y que de repente, cuando teóricamente se está acabando esta pandemia, entremos en una fase geopolítica complicadísima de entender, de racionalizar y que sabemos que va a llevar a un cambio geopolítico impresionante,
y posiblemente a la esclavitud de Europa, porque Europa estamos arruinados por el COVID, ahora se nos va a arruinar con la subida de los intereses, que es brutal, y además todo el sistema europeo del euro es un sistema pensado para que la economía se aguante si no hay inflación. Pero se ha disparado la inflación a un 7% este mes, se irá acumulando. En un año podremos llegar a un 20%. Eso significa que Europa, los trabajadores nos vamos a convertir en esclavos porque perdemos un 20% anual de poder adquisitivo. Yo creo que estamos ante las puertas de unas transformaciones y las guerras suelen ser la gran excusa para que estas transformaciones pasen sutilmente, ¿no? Y qué es lo que pasó tras la Primera Guerra Mundial, fue la gran excusa para la desintegración del imperio austrohúngaro, que era el único imperio católico cristiano que quedaba. O sea que al final toda la Primera Guerra Mundial es para destruir una potencia que estaba protegiendo pues al Papa, estaba protegiendo la Iglesia Católica, y entramos ya en la Europa de las nacionalidades, de los nacionalismos que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí el control liberal mundialista de Estados Unidos, el comunismo como contrapeso, y entonces el mundo ya entendido como en dos parámetros, ¿no? Comunismo y liberalismo, y ya ninguna forma de entenderlo desde nuestra cristiandad, desde nuestras raíces, y esto lo provocan, valga la redundancia, lo provocan guerras provocadas, porque sabemos que la Primera Guerra Mundial fue provocada, la Segunda Guerra Mundial también es provocada, hay muchos intereses económicos que lanzan pues a Hitler a un expansionismo irracional, porque si se hubiera parado a tiempo, Hitler se hubiera quedado con media Europa y hubiera cambiado, pero le lanzan alguien le empuja, ¿no? A seguir y seguir y seguir, y así acabamos, ¿no? Sí, bueno, pues nada, espero que estos puntos que nos ha compartido aquí don Javier Barraicoa nos sirvan para poder tener un poco más de criterio objetivo y no solamente dejarnos llevar por lo que nos presenta el medio de comunicación, que hay que sospechar, yo creo que del 95% de lo que nos presentan, porque ya lo vimos con el tema de la pandemia, era una manipulación constante y yo creo que la gente, no sé por qué no se da cuenta, muchos se darán cuenta, pero muchísimos se siguen Pensemos tranquilamente creyendo todo. en la televisión, yo que normalmente no la veo, pero cuando hay un evento así de este calibre, pues hay que verla. Y es curioso cómo estamos como huérfanos de imágenes, ¿no? Incluso se habla de muertos, pero se ven muy pocos muertos. Un misil se ha estrellado contra un edificio y llevamos una semana con la misma imagen en todos los telediarios, ¿no? Y entonces, cuando ya ves algo, dices, aquí, cuando hay tanto control de qué imágenes se muestran, que todos los telediarios de diferentes cadenas están enseñando los mismos se está haciendo el mismo discurso, se está algo fuerte ahí detrás, ¿no? Entonces, yo lo que invitaría a los oyentes es esto, a que no caer en las primeras impresiones, tampoco caer siempre que es peligroso, ¿no? En el maniqueísmo, ¿no? Unos son buenos y otros son malos. Ya digo, yo de corazón los ucranianos me los quiero mucho, pero también entiendo que Rusia tiene su papel y que Europa no puede jugar a humillar a Rusia, porque la propia Europa ha traicionado todos sus principios por simplemente convertirse, en términos bíblicos, en una especie de ramera, ¿no? Al servicio del dinero y de la lujuria y todo esto. Entonces, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Europa no puede dar lecciones ahora de democracia y de humanismo y de humanitarismo, ¿no? Y entonces yo creo que aquí tenemos que conseguir ver lo trascendente. También es verdad que las guerras nos las merecemos. Las guerras, siempre en la doctrina de la Iglesia, es un aviso de Dios, es un castigo de Dios, y Europa necesitamos purgar muchos pecados, pero muchos, empezando por el aborto, la eutanasia, y entonces, bueno, a veces Dios marca sus ritmos, los hombres hacen sus planes y Dios marca sus ritmos y ya está. Y yo creo que tenemos que tener esta visión sobrenatural también del Claro. conflicto.
el otro día, bueno, hice un vídeo un poquito el otro día viendo cómo la gente se escandaliza ahora mucho de la guerra, ¿no? Por ejemplo, contaba que en una gasolinera pues llegaron unos señores con sus motos y, uff, sí que ha subido la gasolina, ¿eh? Pero ya que viene subiendo hace un mes atrás. Y dijo este señor, bueno, y ahora con la guerra provocada por Putin pues va a subir mucho más, madre mía. Decía él, no entiendo cómo en el siglo XXI ahora estemos en guerra, es una locura, estamos locos. En el siglo XXI con guerras, es que no hemos entendido nada, ¿no? Y le dije yo, bueno, sí es verdad, pero en el siglo XXI están matando a niños en medio de su madre y matando a ancianos, ¿y quién se escandaliza de aquello, no? Pues Claro. en el vídeo yo venía a decir que la guerra, a pesar de que es atroz, a pesar de que trae muchos pues, daños morales, físicos, económicos, etcétera, en una guerra aún se puede justificar. En la doctrina de la Iglesia una guerra podría justificarse en algún momento determinado, ¿no? Obviamente, sí tiene que haber una serie de condiciones para que una guerra pueda ser justa de alguna manera. Es verdad que ahora, tal como son las guerras ahora mismo, también señala la Iglesia que es muy complicado que se den todas las condiciones juntas para que se dé una guerra. Pero bueno, en todo caso, una guerra puede en algún momento determinado, ¿no? Ya que sea defensiva, ya sea pues ofensiva, bueno, ya sea también pues de intervención, etcétera. Pero un aborto, por ejemplo, nunca puede estar justificado. La eutanasia nunca puede estar justificada. Claro, nos hablamos de Rusia, pero claro, Occidente, ¿qué ha sido? ¿No? Europa, Estados Unidos, pues no sé, producción de continua corrupción moral y no solamente es esto. Estados Unidos es la mayor fábrica de pornografía de todo el mundo, ¿no? A la vez que es el país con mayor práctica religiosa protestante, ¿no? Entonces, esas contradicciones, ¿no? Pues claro, esto lo se ve muy bien en Lewis, en las cartas del diablo a su sobrino, ¿no? Cuando cuenta que está ya la guerra mundial y el sobrino se pone muy contento y dice, hombre, qué bien, ¿eh? Ahora con la guerra se perderán muchas almas porque viene el odio, vienen los asesinatos, bueno, todos los asesinatos, todo. Y el diablo, que es Maduro, dice, no, no, la guerra nos va muy mal a los diablos porque la guerra es momento de conversión, ¿no? Para mucha gente, ¿no? De enfrentarse a la falsedad del mundo y a la realidad de la vida y las miserias, y entonces es cuando la gente vuelve a Dios, ¿no? Y entonces tienen esta especie de diálogo curioso, ¿no? Muy intuitivo de Lewis, que es verdad, ¿no? Que al final es que los castigos, los católicos no los podemos ver como un desprecio de Dios hacia el hombre, sino como una oportunidad que Dios da al hombre para poder volver a Dios, ¿no? Así es. Bueno, don Javier, pues muchas gracias por haber conseguido esta entrevista. Habíamos pensado que sea corta, pero ha estado muy bien, 45 minutos, ha venido de maravilla, porque así ha podido usted andar un poco más en todo esto y para que esperemos que la gente tenga un poquito más de luz con todo esto. Pues Una vez muchas más, le doy muchas gracias y gracias. hasta la próxima, si Dios quiere.